Desde el comienzo de la humanidad, todo lo verdadero ha sido imitado. En asuntos de fe, esto también sucede. Hoy en día, miles de grupos aseguran representar a Cristo. Hablan de la Biblia, mencionan su nombre, predican salvación y muchos tienen presencia en redes sociales, canales de televisión o incluso han llegado a tocar tu puerta. Pero hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Lo que anuncian realmente proviene del Evangelio de Jesucristo? ¿El Jesús que predican es el mismo que revela la Escritura? Si todos dicen seguir al mismo Salvador, ¿por qué sus enseñanzas son tan opuestas entre sí? ¿Cómo puede haber tantas voces distintas en nombre de una sola verdad? El hecho de sonar cristiano no significa que venga de Dios. Como una medicina mal recetada puede enfermar en lugar de sanar, un mensaje distorsionado puede llevar al alma a la confusión. Y eso es precisamente lo que ha pasado con el Evangelio. Muchos lo proclaman con sinceridad, pero han modificado su esencia. El resultado: multitudes que creen estar en la luz, sin notar que caminan en otra dirección. En este video vamos a examinar 5 movimientos religiosos que se presentan como cristianos, pero que han alterado el mensaje original. Descubriremos cómo se han desviado del fundamento bíblico y qué consecuencias tiene esto para quienes los siguen. Antes de avanzar, te invito a suscribirte y activar la campana para que no te pierdas los próximos contenidos que fortalecerán tu fe. Ahora sí, comencemos. Imagina que alguien aparece asegurando tener un nuevo libro sagrado. Afirma que lo que siempre creíste sobre Dios está incompleto, que las iglesias se han desviado y que Él ha sido elegido para restaurar la verdad perdida. Parece sacado de una novela de ficción, pero esto es exactamente lo que Joseph Smith declaró en el siglo XIX. Según su testimonio, en 1820 tuvo una visión divina en la que el mismo Dios, Padre y Jesucristo le revelaron que ninguna iglesia era verdadera. Años más tarde, dijo haber recibido la visita de un ángel llamado Moroni, quien lo condujo a unas planchas de oro enterradas que narraban la historia de civilizaciones antiguas en América. Para traducirlas, afirmó haber utilizado unas piedras especiales llamadas Urim y Tumim. El resultado fue el nacimiento del Libro de Mormón. Desde ese momento, el mormonismo comenzó a desarrollarse y con el paso del tiempo se convirtió en una de las organizaciones religiosas más influyentes del continente. Su discurso está lleno de referencias bíblicas y conceptos familiares para el cristiano. Pero al examinar su doctrina en profundidad, aparecen diferencias fundamentales con la fe que enseña la palabra de Dios. Para los mormones, Dios no fue siempre eterno. Enseñan que fue un hombre en otro mundo y que, al obedecer ciertos principios, alcanzó la divinidad. También afirman que Jesús y Satanás fueron hermanos espirituales, creados por el mismo Padre Celestial. Y aunque hablan de salvación por medio de Cristo, en la práctica esta depende de obedecer normas, realizar rituales específicos y pertenecer activamente a su iglesia. El problema no está solo en agregar un libro más o en tener nuevas revelaciones. El problema está en cambiar la naturaleza de Dios, el origen de Cristo y el fundamento de la salvación. Cuando esas bases se alteran, ya no estamos frente al mismo evangelio. Imagina que alguien toma la biografía de un personaje famoso. No cambia su nombre ni el lugar donde vivió, pero reescribe su identidad, su propósito y su historia. A simple vista parece la misma persona, pero en esencia ya no lo es. Eso es lo que sucede con la figura de Jesucristo según las enseñanzas de los testigos de Jehová. Este grupo afirma creer en la Biblia, predicar sobre el reino de Dios y usar el nombre de Jesús con frecuencia. Pero cuando observamos lo que enseñan sobre él, nos damos cuenta de que no es el mismo Jesús del Evangelio. En su doctrina, Cristo no es Dios eterno, sino una criatura poderosa creada por Jehová. Lo identifican como el Arcángel Miguel, un ser glorioso pero inferior al Creador. La organización fue fundada a finales del siglo XIX por Charles Taze Russell, quien rechazó doctrinas esenciales del cristianismo histórico, como la Trinidad y la divinidad de Cristo. Con el tiempo,
desarrollaron su propia versión de la Biblia, la llamada Traducción del Nuevo Mundo, en la cual ciertos pasajes han sido modificados para que encajen con sus ideas. Para los testigos de Jehová, Jesús no resucitó corporalmente, sino como una especie de ser espiritual. No creen que tenga igualdad con el Padre ni que sea digno de adoración como Dios. Su mensaje puede sonar piadoso, pero lo que predican es una versión modificada de la identidad del Salvador. Y esto es grave, porque si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio no tiene valor eterno. Si no resucitó en gloria, no hay victoria sobre la muerte. Cambiar la naturaleza de Cristo equivale a alterar el corazón del Evangelio. A mediados del siglo XIX, un predicador llamado William Miller comenzó a enseñar que Jesús regresaría en una fecha específica, el 22 de octubre de 1844. Miles de personas creyeron en su mensaje, vendieron sus bienes, dejaron sus trabajos y esperaron ese día con expectativa, pero cuando nada sucedió, llegó lo que se conoció como la Gran Decepción. Lejos de desaparecer, un grupo de seguidores reinterpretó el fracaso. Afirmaron que el regreso de Cristo sí había ocurrido, pero no en la tierra, sino en el cielo. Según esta nueva enseñanza, Jesús había entrado en un lugar especial del santuario celestial para iniciar lo que llamaron el juicio investigador, una revisión de las obras de los creyentes para determinar quién será finalmente salvo. Con el tiempo, este grupo fue tomando forma como lo que hoy conocemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una de sus figuras clave fue Ellen G. White, considerada profetisa y autoridad doctrinal por sus escritos. Uno de los pilares centrales del movimiento es la observancia del sábado como día sagrado, no solo como un recordatorio del descanso, sino como una señal decisiva de lealtad a Dios. Para muchos adventistas, el sábado es un distintivo esencial del pueblo fiel. En su escatología, aquellos que no lo guarden podrían formar parte del sistema de la apostasía final. Además, la doctrina del juicio investigador plantea una revisión de cada vida cristiana antes de que Jesús regrese, lo cual ha llevado a una visión donde la obra de Cristo en la cruz parece no estar completamente terminada. Esto plantea preguntas importantes. ¿Puede un error de cálculo generar una verdad celestial? ¿Es la gracia suficiente o se necesita pasar por un juicio extra? ¿Es el día en que adoramos más importante que en quien creemos y confiamos? Una multitud se reúne en silencio. En lo alto, un hombre vestido de blanco levanta la mano y miles de personas lo observan con devoción. Para ellos, representa la autoridad espiritual más alta sobre la tierra. No es simplemente un líder religioso, sino el vicario de Cristo, el Papa. Su palabra no solo guía, sino que también define lo que debe creerse. El catolicismo romano es una de las religiones más antiguas y extendidas del mundo. Su influencia cultural, política y espiritual es indiscutible. Pero más allá de sus ritos solemnes y su historia milenaria, se esconde un sistema de creencias en el que la tradición eclesiástica tiene el mismo peso que la palabra de Dios y en ocasiones lo supera. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha introducido prácticas y dogmas que no se encuentran en la Biblia: la veneración de santos y reliquias, la intercesión de María como madre de todos los creyentes, el purgatorio como lugar de purificación post-mortem, las indulgencias para reducir el castigo temporal por los pecados y la infalibilidad papal en materia doctrinal. Aunque se afirma que la Biblia es parte de la base de fe, en la práctica muchas enseñanzas surgen de concilios, decretos papales y tradiciones acumuladas, más que de la revelación directa de las Escrituras. Esto plantea una tensión profunda. ¿Es suficiente lo que Dios reveló en su palabra, o es necesario agregar nuevas normas y mediadores? El Evangelio enseña que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, que la salvación no depende de rituales ni penitencias, sino de la obra completa de Jesús en la cruz, que no hay autoridad más alta que la Escritura inspirada por Dios. Cuando una institución otorga autoridad doctrinal a sus líderes humanos por encima del texto bíblico, el peligro es claro:
El mensaje puede adaptarse, diluirse o incluso contradecirse. Y aunque muchas personas sinceras buscan a Dios dentro de este sistema, el llamado sigue siendo el mismo: comparar toda enseñanza con la verdad revelada en la Biblia. Imagina que alguien afirma creer en un solo Dios, pero niega toda distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseña que estas tres personas no son realmente distintas, sino simples manifestaciones de un único ser que ha cambiado de forma a lo largo del tiempo. Esta es la base del unicitarismo, también conocido como la doctrina de solo Jesús. Aunque esta enseñanza ya existía desde los primeros siglos, fue rechazada por la Iglesia primitiva como una herejía conocida como modalismo. Sin embargo, en tiempos modernos, ha resurgido con fuerza en ciertos movimientos, especialmente dentro de algunas ramas del pentecostalismo. Para los unicitarios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios actuando de formas distintas, no tres personas coeternas y coexistentes. Según esta perspectiva, Jesús es el único nombre de Dios, y el Espíritu Santo no es una persona, sino la presencia activa de Jesús mismo. Por eso el bautismo debe realizarse solo en el nombre de Jesús, en lugar de la fórmula trinitaria que Jesús enseñó en Mateo 28:19. Esta práctica es considerada por ellos como la verdadera señal de salvación. Pero esta visión plantea preguntas teológicas muy profundas. Si Jesús es el mismo que el Padre, ¿a quién le oraba en el huerto de Getsemaní? Si el Espíritu Santo es solo una fase de Jesús, ¿cómo puede él mismo decir que lo enviará como un consolador distinto? La Biblia revela una clara distinción entre las tres personas de la Trinidad. Vemos al Hijo siendo enviado por el Padre, al Espíritu descendiendo sobre Jesús en el bautismo, y oraciones donde Cristo se dirige a otro, no a sí mismo. Esta distinción no niega la unidad de Dios, sino que la enriquece con una profundidad relacional única. Negar la Trinidad es alterar la naturaleza de Dios mismo y, por ende, afectar la comprensión del Evangelio. Porque si no entendemos correctamente quién es Dios, difícilmente podremos entender qué ha hecho por nosotros y cómo debemos responder. A lo largo del tiempo, muchos han levantado su voz en nombre de Cristo. Han creado movimientos, escrito libros, establecido sistemas religiosos, y aunque usan palabras similares, el mensaje que predican ya no es el mismo. Cambian la identidad de Jesús, agregan requisitos para la salvación, reescriben la historia de Dios o colocan a los hombres en el centro del plan divino. El resultado es confusión espiritual, personas sinceras atrapadas en estructuras que parecen cristianas, pero que han redefinido el Evangelio desde su base. Y es que no basta con decir Dios, Biblia o Jesús. Lo importante es qué significa cada uno de esos nombres y qué mensaje se está transmitiendo detrás de ellos. Hoy más que nunca necesitamos regresar al fundamento, a la verdad simple pero poderosa que cambió el mundo desde el primer siglo. Jesús es el Hijo de Dios. Murió por nuestros pecados, resucitó con poder y ofrece salvación por gracia a todo aquel que cree, nada más, nada menos. No te conformes con imitaciones. No entregues tu fe a sistemas que diluyen la verdad. Vuelve al Evangelio que transforma, que libera y que revela al único Dios verdadero.